Pueden pasar a sus clases y nosotros, los adultos, pues nos quedamos acá. Bien, hermanos, ahora vamos a continuar hablando. Ya este es nuestro penúltimo tema en esta serie, ¿verdad?, de Administrando para Dios. Terminamos el próximo domingo esta serie y luego damos paso, ¿verdad?, el domingo 20 a servicio de resurrección. Y más adelante pues tendremos los anuncios y daremos más información al respecto. Mientras tanto voy a pedirle por favor que busquen su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y el tema bajo el cual vamos a estar meditando en esta mañana es: los dones son para su gloria. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, respecto a este conjunto de dones que se manifiestan como unidad, el don, y que cada uno de ellos, ¿verdad?, trae un beneficio no solo para la persona, sino que también para el cuerpo de Cristo en general. Pero debemos nosotros de saberlo administrar. Debemos nosotros de saber compartir y usar de los dones que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Y para ello vamos a leer ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. Dice de la siguiente forma: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí el apóstol Pedro recuerda, ¿verdad?, a la iglesia de que ya todo lo que concierne a la vida, y nuestro hermano Martín decía hoy, ¿verdad?, no a la vida humana, sino que a la vida espiritual, a la vida que Dios provee a través del nuevo nacimiento para cada uno de nosotros, ha sido dada junto con también todas aquellas cosas que conciernen o que tienen que ver con la piedad. Y la piedad, decíamos en algún momento, ¿verdad?, durante estos estudios, que es la forma en la cual vivimos, la forma en la cual nos desempeñamos en cada uno de los roles que tenemos ante la sociedad y ante la iglesia, ¿verdad? Algunos somos padres, otros también somos hijos, otros quizás serán nietos, otros, somos nietos, otros quizás serán abuelos, otros seremos tíos, otros seremos sobrinos, ¿verdad? Pero también todos ustedes y yo acá presente también somos hermanos nosotros, ¿verdad?, en la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, dice Pedro, de que todo lo que concierne a la vida, todo lo que respecta al conocimiento de la vida, la nueva vida en Cristo, pero también lo que respecta a nuestro comportamiento diario frente a la sociedad, a los hermanos en Cristo, a la iglesia universal, todo esto ya ha sido dado por medio del poder de nuestro Dios y se ha hecho presente en nosotros a través del conocimiento. El conocimiento no de las cosas humanas, cosas terrenales, sino del conocimiento de nuestro Dios. Por lo tanto, hermano, hermana, amigo, amiga, si usted quiere saber, ¿verdad?, cómo vivir una vida que agrade a Dios, una vida con sentido, con propósito, como decía un autor, hacer las cosas correctamente, usted debe buscar más del conocimiento de Dios. Usted tiene que buscar conocer a Dios. Leía un día de estos, ¿verdad?, una frase, un pensamiento de un filósofo muy viejo, ¿no? Y este filósofo, me refiero a mucho tiempo atrás, decía este filósofo que poca Biblia te lleva a Cristo, te da conocimiento de Dios. Pero él decía, pero mucha Biblia te vuelve ateo. Y esto, hermanos, es un tremendo error en la vida del creyente. Aquel que considera que con poca Biblia puede llegar al conocimiento de Dios, a lo que Dios requiere para usted y para mí en nuestra vida diaria, a lo que Dios nos ha hecho partícipes como también responsables, no es con poca Biblia. Usted necesita mucha Biblia para ello.
Usted necesita leer su Biblia, necesita escudriñarla y necesita buscar en ella para obtener y para llegar a este conocimiento de aquel que nos llamó, dice, por su gloria y por su excelencia. Por eso es que nosotros acá, cada domingo, cada día que nos reunimos, tenemos el objetivo de poderle instruir, de poderle enseñar, de que usted aprenda, no con palabras humanas, no con lecturas de hombres, no con historias, ¿verdad? O fábulas, como dice Pablo en algún momento, y Pedro también lo menciona, sino que con el poder de la palabra de Dios. Y esto es lo que va transformando, lo que va moldeando la vida del ser humano cuando conoce a Cristo Jesús. Por lo tanto, a través de este conocimiento, ya dijo Pedro, que nos han sido dadas todas las cosas, no algunas, sino que todas las cosas que necesitamos para salir adelante. Y estas están incluidos los dones, o el don, ¿verdad?, que Dios da para cada ser humano. Dios, así como dotó de talentos al ser humano natural al nacimiento, cuando el nuevo hombre nace de nuevo, cuando la nueva persona tiene este nacimiento nuevo del espíritu y del agua, como se lo explica a Nicodemo, Cristo Jesús, entonces Dios también le dota y le da dones, regalos de gracia, los cuales no son producto, hermanos, de nuestras destrezas humanas. Cada uno de los dones que nosotros poseemos, o el don representado en diversas formas que usted y yo poseemos, no es porque nosotros ya sepamos hacer eso de antemano, sino que es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno al venir, al nacer de nuevo, a diferencia de los talentos. Los talentos, esto es algo humano, algo que ella trae cuando nace, producto de una herencia, ¿verdad? De su papá, de su mamá, de algún tío, de algún abuelo. Usted nace con talentos. Y por lo tanto, cuando la gente llega donde usted le dice, wow, qué buen trabajo hace usted con sus manos, qué bonito canta, o qué bonito toca el piano, ¿verdad? Y uno dice, ay, gracias, sí, mi papá me lo heredó. O mi abuelo cantaba de esa forma. Es que mi mamá dibujaba de esta otra forma, ¿verdad? Y gracias a ella, mira, yo tengo. Y esto de alguna manera tiende a elevar, ¿verdad?, el espíritu humano, la jactancia del hombre. Pero esto no sucede así con los dones, porque los dones Dios se los ha puesto a usted para cumplir un propósito específico. Por lo tanto, no es algo que nos haya costado aprender o recibir, algo que hayamos buscado aprender y recibir, algo que hayamos ido a una escuela para aprender a usar este don. No, ya Dios se lo dio a usted, y en la ejecución del don, en el desempeño del don, entonces es para la gloria del Señor. Por eso es que el tema de ahora son los dones, son para su gloria. Por lo tanto, hermanos, cuando reconocemos que esto proviene de Dios, no tenemos de qué jactarnos, como sucede en el caso de los no creyentes, ¿verdad? Que ellos se jactan de acuerdo a lo que pueden hacer porque consideran que es algo con lo que ellos ya vienen y nacieron. Pero usted y yo sabemos que estas cosas no vinieron con nuestro nacimiento humano ni por algo que hayamos podido hacer, sino que es algo que Dios nos dio. Entonces, vamos a tratar, hermanos, de hablar, ¿verdad?, respecto a cuatro cosas, cuatro dones que Dios específicamente ha puesto en el hombre, y en el último de ellos, en el cuarto de ellos, vamos a desglosarlo, ¿verdad?, de alguna manera. No me voy a detener mucho a explicar, ¿verdad?, cada uno de los dones que encontramos, por ejemplo, en Romanos y en Corintios, porque después vamos a tener un mes, ¿verdad?, completo para hablar de ello. Pero es bueno que conozcamos, que sepamos que usted y yo somos administradores de estos dones, porque el Señor también, así como nos lo dio, nos va a pedir cuentas de ello. Así como le entregó a estas personas talentos, después regresó y les pidió informe de ello, entonces a nosotros también el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con lo que Él puso a nuestra disposición, en este caso nuestros dones. El primero de ellos, hermanos, es la salvación. La salvación es el principal don que Dios ha entregado a la humanidad. La salvación es algo con lo cual usted ni se imaginaba al momento de nacer.
que estaba dentro del plan de Dios. Ningún ser humano nace con salvación. Es más, algunos quizás ni nacieron o ni nacimos en hogares cristianos, sino que de alguna forma papá llegó al evangelio, mamá al evangelio, luego en algún momento, ¿verdad? Nosotros como hijos venimos al evangelio también, pero a veces no hemos nacido en un hogar cristiano para decir, es que yo nací en un hogar cristiano y por eso yo tengo esta salvación. No, nos damos cuenta y ya hemos leído en Juan capítulo 1 que no depende de nada que el hombre pueda hacer. Es más, hermanos, nosotros, como dicen estos versículos, ¿verdad? Estábamos completamente alejados de esto de la salvación. 1 Corintios 1:23 dice que a nosotros nos parecía una locura esto de la salvación. Para el no creyente, hermanos, esto de la salvación es una locura. Y eso éramos usted y yo antes. Nos parecía una locura. Tú estás loco, ¿cómo vas a creer que Cristo vino o que este tal Jesús, dicen a veces, ¿no? ¿Y por qué yo salvación? Y no, tú estás loco, yo estoy bien con mi vida, no necesito que me salven de nada. Tengo recursos económicos, tengo recursos humanos, ¿verdad? Tengo una buena familia, yo no necesito nada de eso. Nos parece una locura, nos parecía una locura. Pero era porque, como dice 2 Corintios 4:4, el Dios de esta era había cegado a las personas, o ha cegado a las personas para que no puedan ver la luz del evangelio y la luz de la gloria de Cristo. Por lo tanto, por naturaleza, hermanos, ustedes y yo estábamos muertos espiritualmente. Y Pablo lo dice, ¿verdad? En Efesios 2:1, Él nos dio vida juntamente con Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, la salvación, este principal don, no es algo, hermano, hermana, que nosotros hayamos tenido que hacer algo para recibirlo, sino que Dios nos los quiso dar de gracia. Dios nos lo dio de gracia. Porque aunque usted piense, no, yo busqué a Dios, yo busqué una iglesia, Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ninguno de nosotros busca de Dios por bueno que podamos ser. Porque mientras confiemos en lo que tenemos, mientras confiamos en lo que debido a la creación y a la administración y al propósito de Dios, incluso para cada uno de los seres humanos, no tenemos oportunidad de buscar de Dios, porque estamos bien como estamos. No tenemos necesidad. Por lo tanto, cuando evangelizamos, dijimos la otra vez, nosotros no podemos nada más llegar y decir, oye, tú necesitas Cristo, tú debes de buscar a Cristo, necesitas perdón. Pero ¿para qué necesito Cristo? ¿Para qué necesito buscar de Cristo? Entonces, es necesario, hermanos, que entendamos que usted y Dios éramos pecadores, alejados de la voluntad de Dios, lejos de la comunión con Dios. Ahora, seguimos siendo pecadores, pero ahora, de acuerdo al sacrificio de Cristo, pues ahora tenemos una relación con Dios. Y a través del conocimiento de Cristo llegamos a entender que necesitamos, incluso ahora que estamos en relación con Cristo, administrar esta salvación de forma de que nos mantengamos puros. Por lo tanto, si pecamos, abogado tenemos para con nuestro Padre, que es Jesucristo. Entonces nosotros llegamos y el Espíritu Santo y la conciencia nos dice, te equivocaste, pecaste, hiciste lo que Cristo no quiere, lo que Dios no quiere, pues tú te arrepientes y tienes este perdón de pecado nuevamente. Pero ya eres salvo. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La fe. La fe para que usted pueda ser salvo es un don de Dios. Dios se la ha puesto, Dios se la dio a usted. Por gracia somos salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Ahora, esta fe es un don que Dios ha dado. Entonces vea, ¿de qué, como decía Pablo ahí en Romanos, no, de qué te jactas? Oh hombre, dice, si Dios es el que ha hecho todo. Pero en este caso, hermanos, nosotros tenemos que administrar esta salvación que Dios nos ha dado, valorarla, atesorarla, porque ¿qué pasa? Sucede que cuando alguien nos regala y nos otorga algo, normalmente como no me cuesta a mí nada, lo descuido, lo pasa ahí tirado,
empolvado, cualquiera hasta se pierde. Bueno, en nuestro caso la salvación no se pierde, ¿no? Pero este tipo de regalos, muchos a veces los terminan perdiendo, porque no les costó nada. Aquí lo voy a poner, o aquí lo voy a poner. Ahora, la salvación nuestra no es así, hermanos. Usted y yo debemos administrar esta salvación que Dios nos ha dado. Juan 3:16 nos da la razón del por qué. Porque todo aquel que cree en Cristo Jesús no va a perecer, sino que tendrá vida eterna. Ahora, este don, hermanos, que hemos recibido de la fe y que se lleva a cabo en la salvación, en el acto salvífico de parte de Dios hacia el hombre, hacia el pecador, a través del sacrificio de Cristo, esto nos separa de los millones de personas en el mundo que no tienen a Cristo en su corazón y nos hace miembros de un grupo especial, el cual es llamado la iglesia. Entonces, si yo recibo este don de salvación en primer lugar, como el don, ¿verdad?, precioso, el don que abre las puertas para que yo pueda entrar en una comunión con el Padre, pero también entrar en un grupo selecto de hijos e hijas de Dios llamado iglesia, entonces Dios me ha salvado, Dios me ha rescatado y como dice el término hebreo, Dios me ha reparado y me va a reparar completamente para que yo pueda hacer las cosas bien, las cosas que el Señor quiere que yo haga. Por lo tanto, la fe es un regalo de Dios y es algo que debemos honrar y que debemos darle el peso que esto conlleva. ¿Cuántos en algún momento hemos respondido a esta pregunta respecto a nuestra salvación? ¿Qué significa la salvación para mí? ¿Alguna vez se ha hecho usted esa pregunta? ¿Qué significa la salvación para mí? Y yo considero de que si nunca se la ha hecho o nunca ha dado respuesta, le animo a que lea el libro de Efesios, los capítulos 1 y 2. Y ahí va a ver, hermano, el peso de la salvación que Dios le ha otorgado a usted. Este regalo, este don inmerecido de la gracia manifestado en la salvación que Cristo hizo efectiva en la cruz del Calvario, tiene un gran peso en cada uno de nosotros. Pero cuando no tendemos a valorar, cuando no tendemos a apreciar, ¿verdad?, lo que ello significa, normalmente es por desconocimiento. Y por eso Pedro dice, por el conocimiento de aquel, es que nosotros tenemos acceso a eso. Nosotros vivimos, digamos, en un 20% de lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Porque desconocemos el para qué Dios nos llamó, desconocemos cómo Dios nos llamó, desconocemos la función para la cual Dios nos escogió. Y el segundo de los dones, o el segundo de las actividades que como creyentes nosotros debemos de administrar es el Evangelio. El Evangelio es algo que Dios nos ha confiado. Juan 20:21 dice, como el Padre me envió, así también yo los envío. El Evangelio de Jesucristo, el poder llevar y acercar a las personas al reino de los cielos, es algo que Cristo nos encomendó. Por lo tanto, este también es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. No sé si usted en algún momento lo ha visto así como un regalo, porque tendemos nada más nosotros a predicar y a verlo como una obligación. Pero también es un regalo que Dios dio al hombre a través de Cristo Jesús. Dice, como el Padre, dijo Cristo, me envió, así también yo los envío a ustedes. Dios nos da la oportunidad de ser sus voceros, sus embajadores. O sea, aparte de que es una obligación para el creyente, para todo hijo de Dios, el compartir el Evangelio, pero también es un regalo que Dios nos ha dado. Esta oportunidad de compartir el Evangelio. Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos rescatados del lugar en el que estábamos, del lodo cenagoso,
para que nosotros viniésemos a ser, le dije hace un rato, un grupo selecto llamado iglesia. Pedro dice, linaje escogido. O sea, descendientes de reyes, o del rey de reyes y señor de señores. Sacerdocio, sacerdote, administrador, el que ministra lo que Dios ha puesto en las manos. Una nación santa, nación apartada, un pueblo en el corazón, no de naturaleza o de algún país, sino que en el corazón, una nación, usted lo lleva por dentro, apartado para el Señor. Un pueblo que Dios adquirió por medio de la sangre de Jesucristo. Y todo esto, hermanos, Dios nos hizo pertenecer a este grupo selecto para anunciar las virtudes de Cristo. Y la primera virtud que usted y yo anunciamos es su amor, su gracia, la salvación que Él da. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio es algo que nosotros debemos de administrar a los demás correctamente. El Evangelio es un regalo que Dios ha puesto en el hombre para que pueda compartirlo con los demás. Esto no es como cuando niños celebrábamos un cumpleaños y alguien nos daba una barrita de chocolate, ¿verdad? Toma, hijo, toma, sobrinito, toma, amiguito, esto es para ti. ¿Y qué hacíamos como niños? Escondíamos la barrita de chocolate para que nadie me la viera, porque si alguien me la veía, ¿qué pasaba? Me iba a pedir y al final pues yo me iba a quedar sin nada, muy probablemente, ¿no? El Evangelio no nos fue entregado para eso. Usted y yo no fuimos rescatados para esconder ese don que Dios nos dio, el regalo que Dios nos dio del Evangelio. Es que se va a acabar y me lo van a quitar. No, hermano, hay suficiente gracia, amor y fe para toda la humanidad. Pero Dios puso en usted y en mí el que vayamos y anunciemos esto. ¿Qué regalo nos dio Dios? ¿Qué? Wow, o sea, yo creo que nos sentiríamos muy felices, hermanos, si viniera el personaje más importante o el más rico del mundo y nos dijera, mira, te voy a encomendar que tú seas el que me maneje todos los vehículos, ¿no?, nuevos que van saliendo de la fábrica. Y uno, wow, qué bonito, ¿verdad? Y andar en el vehículo nuevo, en todo, y andar haciendo propaganda. Pues para eso también Dios nos llamó, para que saquemos este evangelio a la luz y lo promulguemos a las demás personas. Y ese es un privilegio que solo tienen los hijos de Dios. Nadie más. Nadie más tiene este privilegio. Solo usted y yo tenemos este privilegio. Pablo lo dice nuevamente en 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro. Pablo lo llama un tesoro. El mensaje, el evangelio de Cristo. Un tesoro puesto en vasos de barro. Imagínense el contraste. Lo más preciado para Pablo, un tesoro puesto en un vaso de barro. ¿Cuántos guardaríamos lo más preciado que tenemos trayéndolo a nuestros días en una bolsita Ziploc transparente? Lo más preciado que usted tiene, ¿cuántos lo guardaríamos de esa forma? Pues vea, eso es lo que ha hecho Dios en usted y en mí. Él puso lo más preciado para Él en nuestros corazones. Vasos de barro, nuestros cuerpos frágiles, enfermizos, de alguna manera inocentes, pero con este poder, como lo menciona Pablo, del evangelio en cada uno de nosotros. El don que Dios nos ha dado. ¿Y vosotros qué decís? ¿Quién decís que soy yo?, le dijo Cristo a los discípulos, ¿no? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más adelante, versículo 19, Mateo 16, le dice Cristo, a ti te daré entonces las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué llave es la que le estaba dando Cristo a Pedro? La llave del evangelio. El promulgar la buena noticia a las demás personas. La llave del reino de los cielos. Así como la persona que tiene llave de acá del templo y puede entrar, ¿verdad? Y hacer uso de estas instalaciones.
usted y yo, hermanos, tenemos las llaves del reino de los cielos en nuestras manos, en nuestro corazón, para poder ir a las personas y acercarlos al reino de los cielos, mostrarles el camino a esta puerta estrecha a la cual muy pocos van. Usted y yo tenemos la llave para poder acercar el reino de los cielos a las personas. Podemos abrir, hermanos, en este sentido, ¿verdad?, el reino de los cielos cuando compartimos del evangelio a los otros. Cuando les decimos que Cristo vino a la tierra, murió por los pecados y resucitó al tercer día. Usted está acercando el reino de los cielos a las personas. Y este es un maravilloso privilegio. Es lo que predicaba Juan el Bautista. Arrepiéntanse. Solo que Juan el Bautista lo hacía sin filtros, ¿no? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, eso es un regalo, un privilegio tremendo que tenemos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces administrar la salvación que Dios nos dio, sabiendo que nos hizo salvos para que vayamos y promulguemos el evangelio de Cristo a las naciones, al mundo entero, administrando este don que Dios ha puesto en nosotros, este regalo que Dios nos dio para beneficio del mundo entero? Pues primero hablando a otros acerca de Cristo. Hable a otros acerca de Cristo. Pastores, líderes, hermanos, que tenemos oportunidad de dar clases o dar una enseñanza o anunciar públicamente el reino de los cielos. De esa forma también lo hacemos. Usted, hermano, que quizás viene nada más domingos o martes o viernes, pero de esa forma usted también está siendo partícipe del don que Dios le ha dado, administrándolo, porque usted viene a este lugar, a esta escuela, se prepara, escucha, pone atención, medita en lo que se está enseñando, lo que está leyendo en la palabra del Señor, y luego lo practica en su vida. Son formas en las cuales podemos poner en práctica o administrar correctamente este don del evangelio. En Lucas 19 se nos ilustra esta otra parábola, ¿no?, que es de las 10 minas. Es un poco diferente a lo que Mateo dice en el capítulo 25 respecto a los talentos, porque aquí dice que las 10 minas que a todos se les dio por igual. Allá por los talentos dice que a uno le dio 3, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Pero en Lucas dice que a todos les dio por igual. Lucas 19. Y nuevamente vuelve después de un largo viaje el dueño de aquello que le entregó para ver qué había hecho. Hermano, Dios nos ha repartido a todos por igual este regalo. Por lo tanto, Él también nos va a exigir que nosotros, ¿verdad?, lo administremos y hagamos partícipes a los demás de ello. Los cristianos, hermanos, dependiendo, ¿verdad?, la forma en la que usted y yo administremos esto, cada uno dará cuentas, ¿verdad?, respecto a la gran comisión a nuestro Dios. ¿Qué hicimos para compartir este regalo que Dios nos ha dado? Quizás muchos serán muy activos, otros quizás seremos menos activos, pero no importa en realidad cuántos o cuántas personas tú les prediques. Lo que importa es que les prediques a las personas. Puede ser 1 al año, pero predica aunque sea uno al año. Decíamos, ¿verdad?, el martes con los hermanos, debemos de orar al Señor que nos ponga tiempo, que nos ponga personas para predicarles el evangelio. El tercero de los dones, y este es un conjunto de dones, son los espirituales. Son los que se mencionan en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Ahora, en Efesios también encontramos un tercer grupo, pero este tercer grupo no es don, no es un regalo de cierta forma que Dios da, sino que esta es una asignación que Dios le da a ciertas personas. Por lo tanto, en Romanos 12 y 1 Corintios 12, ahí sí vamos a encontrar un listado de cosas que el Señor, a través del Espíritu Santo, pone a disposición de los creyentes. Ahora, los versículos 6 al 8 de Romanos 12 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad,
el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Bueno, encontramos primero en esta lista de dones, les digo, no nos vamos a detener mucho porque después vamos a tener un tiempo para hablar específicamente de estos temas, de los dones, ya el próximo mes, pero vamos a ir mencionando un poco de cada uno de ellos. El primero de los dones, ¿verdad?, que aquí se menciona en el versículo 6, es el de profecía, al comienzo del capítulo 6. En la Biblia, hermanos, el profeta era aquel que hablaba por Dios y que daba a conocer a la gente la voluntad del Señor. En los tiempos de la Biblia, los profetas regularmente hablaban por revelación directa de parte de Dios, ¿verdad? No era algo que se les ocurría decir de vez en cuando, y no era algo que a ver si pasaba, no, sucedía lo que Dios les daba a conocer y ellos hablaban de parte de Dios. E incluso en el Antiguo Testamento se menciona de que eran puestos a prueba también, que si lo que ellos decían no sucedía, eran apedreados y eran tenidos como falsos profetas. Entonces, el profeta en los tiempos bíblicos, hermanos, era aquel que hablaba por revelación directa de parte de Dios. Ahora, el don de la profecía, hermanos, que continúa hoy en día, pero es la predicación de la palabra del Señor. Hoy en día ya no tenemos profetas en el sentido bíblico, ¿verdad?, bajo los contextos Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya la revelación está completa, la revelación ha sido sellada, ya todo ha sido dicho por Dios. Entonces, cuando dice el que usa profecía, úsese conforme a la medida de fe, se refiere que predique la palabra, pero de acuerdo a lo que usted conoce, de acuerdo a lo que usted sabe, de acuerdo a lo que usted vive. Por eso es que el predicador, hermanos, debe de hacer un énfasis en predicar conforme a lo que él conoce y conforme a lo que él vive. El que enseña no puede venir a hablar de algo de lo cual él no tiene, digámoslo en este sentido, experiencia. Porque recuerda, la palabra primero es como un espejo en el cual yo me veo. Entonces, al primero que habla la palabra, ¿quién es? Es al que prepara la enseñanza, al que prepara el sermón, al que prepara el bosquejo. Por lo tanto, le informa, ¿verdad? Le llena el conocimiento, le da conocimiento de parte de Dios respecto a algo que el Señor quiere mostrar en base a la Biblia al pueblo de Dios. Pero esto es conforme a la medida de fe, o sea, conforme a la práctica personal y lo que hay en el corazón del que está enseñando. No podemos nada más pararnos y decir, hermanos, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, cuando yo no estoy haciendo eso. Yo no puedo venir y exigirles que hagan algo que yo no estoy haciendo, porque no tengo autoridad para ello. Por eso es que lo principal que usted y yo predicamos, hermanos, es el Evangelio, porque eso es algo de lo cual todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido y tenemos la autoridad para hacerlo, la autoridad para predicarlo. Luego, hermanos, en el versículo 7 dice, continúa diciendo, el de servicio en servir. ¿Quiénes son los que sirven normalmente? Pues la palabra aquí servicio o siervo es literalmente el diaconado, ¿verdad? El diácono, o sea, aquellos en la congregación que se dedican a un completo servicio. Ahora, aquí no dice de que el Señor dio el don de diaconado o el don de diácono, no. Dice que el Señor ha puesto este don de servicio a disposición de la iglesia, a disposición suya y mía. Y a algunos el Señor sí nos ha dado un sentimiento y una forma muy fuerte para servir a los demás, ¿verdad? Hay algunos que quizás nos gusta servir, pero hay otros que les encanta todavía servir más de lo que normalmente se sirve. Entonces, estos tipos de hermanos son los que normalmente pasan, ¿verdad? Después, nombrados por una iglesia, por un cuerpo, a ser parte del diaconado. Ahora, dice que el diácono sigue esta dirección cuando recuerda que es responsable, no solo ante la congregación que lo eligió para desempeñar el oficio particular, sino que también ante Dios que le dio el don del servicio para hacer su trabajo conscientemente. Esta es una definición, ¿verdad?, que encontramos en el diccionario bíblico. Ahora, Pablo menciona también el don de la enseñanza. El que enseña, dice que
o el que enseña en la enseñanza. El pueblo de Dios, hermanos, necesita ser instruido. Ahora, cada uno de nosotros somos instruidos, somos enseñados de acuerdo a nuestro lenguaje, de acuerdo a nuestro conocimiento y a nuestro entorno, las verdades eternas de la palabra del Señor. Los niños son instruidos en su forma de niños, los jóvenes en su forma de jóvenes, palabras, ejemplos que ellos pueden comprender. Nosotros los adultos de la misma manera. Entonces, el que enseña en la enseñanza, o sea, procurar enseñar en un lenguaje que todos entiendan. Luego Pablo pasa a hablar de la exhortación en el versículo 8. Y es algo que todos necesitamos. Claro, como les digo, a todos nos gusta enseñar, pero hay algunos que enseñan, pero wow, uno dice, yo quiero ser como, o enseñar como este hermano, como esta persona. Este hermano tiene el don de la enseñanza. De la misma forma el que exhorta. A todos nos gusta, ¿verdad?, andar prestando la atención a algunas cosas y regañando a la gente, sí, pero eso no es exhortación. La exhortación es animar a los creyentes, animar a su hermano, hacerle ver si verdad, o sea, está en un mal, pero no criticarle, no hacerle mal y hacerlo a un lado por el mal, sino que animarlo a que continúe y deje ese estilo de vida. Ahora, a todos nos gusta, ¿verdad?, de alguna manera animar a las personas. Pero hay otros que, wow, usted se da cuenta en los diferentes hermanos que hay, por ejemplo, acá en la iglesia, ¿no? Normalmente, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, bien, ok, seguimos adelante. Pero hay otros que un fuerte apretón de manos y que cómo está, cómo le ha ido, hermano, y estoy orando por usted, y hermano o hermana, mire que esto y lo otro. Estos hermanos tienen el don de la exhortación, de animarle, el otro de enseñarle, ¿verdad? El que reparte, a todos nos gusta, ¿verdad?, en algún momento regalar cosas, ayudar, ¿verdad?, a las personas, pero hay otros que lo hacen con más ganas todavía. Y estamos poniendo, ¿verdad?, esto como ejemplo, porque algunos decimos, no, tú tienes el don de servicio. No, al hermano le gusta servir. Pero que tenga el don, eso se demuestra cuando hay un servicio extraordinario, cuando hay una forma de enseñar extraordinaria, cuando hay una forma de exhortar extraordinaria, ¿verdad?, de repartir, de dar a las personas en una forma extraordinaria. El que preside, el que dirige, por ejemplo, llegamos a una reunión, ¿verdad?, y normalmente todo está bien apagado, no sucede mucho, no me refiero a las luces, sino que vemos los hermanos que están un poco tristes, ¿verdad?, quizás a veces incluso hasta llorando, quizás a veces, ¿no? Pero de repente se para un hermano o llega un líder, ¿verdad?, a este grupo o una hermana, y las cosas cambian completamente. Las cosas comienzan a caminar, comienzan a funcionar. Y no, ya lo hemos intentado muchas veces. Mira, los otros hermanos intentaron, las hermanas intentaron, y hemos buscado muchas cosas que hacer, pero viera que no pasa nada. Pero cuando llega este otro hermano o hermana, ¿verdad?, y comienza a dirigir, que eso es lo que dice presidir, pues las cosas comienzan a caminar, las cosas suceden, ¿verdad? Este hermano tiene el don de dirigir, de presidir con solicitud, o sea, lo hace de una manera espontánea y natural. El que hace misericordia, o sea, el que ayuda a las personas, el que ayuda a que el necesitado o el que no tiene, ¿verdad?, en algún momento dado, el que ayuda, el que hace misericordia, también cuando lo hace de una manera excesiva, bueno, no excesiva, extraordinaria, perdón, esa es la palabra, pues también es un hermano que tiene este don. Porque todos quizás damos $1, $5, un plato de comida, una canasta básica, ropa, cualquier cosa que sea necesario, ¿no? Pero hay otros que se pasan, digámoslo en este sentido. O sea, mientras la persona no esté completamente bien, no se puede dejar de ayudarle. Y el hermano o la hermana no le pesa ayudar a la gente, sino que es alguien que está administrando entonces estos dones de acuerdo a la gloria del Señor, no a la gloria nuestra. Porque nosotros, hermanos, cada vez que utilicemos cualquiera de estos dones, recuerde, son cosas que nos han sido puestas en nosotros. El Espíritu Santo nos las ha dado, de manera que nosotros no nos jactamos de ello.
sino que los mostramos a las demás personas y les ayudamos. ¿De qué forma? De que este uso o esta práctica les lleve a Cristo Jesús, les manifieste la gloria de nuestro Señor. Ahora, en 1 Corintios 12:8 encontramos otro listado, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vea, aquí Pablo menciona nuevamente otro grupo de dones, ¿verdad? Un poco diferente a lo que dijo allá en Romanos, y esto era bajo el trasfondo de la iglesia en Corinto. Primero Pablo, ¿verdad?, comienza con la palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta palabra de sabiduría o conocimiento? A través del conocimiento excepcional de las Escrituras. Yo me he preguntado desde que conozco a hermano Efraín acá, ¿cómo él ha hecho para aprenderse tantos versículos? Pues yo estoy seguro que el hermano Efraín tiene esta característica, ¿no? Este don, ¿verdad?, de sabiduría. Porque no solo de aprendérselo, sino que de vivir estos versículos. Yo trato de aprenderme 1 o 2 a la semana y termino perdiendo todavía. Y así cuando usted ve, ¿verdad?, hermanos que tienen un conocimiento excepcional de la palabra del Señor, no estoy diciendo enseñando o predicando, sino que saben y leen algo y se les memoriza y se les queda y lo ponen en práctica. Estos hermanos tienen este don de sabiduría, el don de conocimiento, ¿verdad? Entonces se manifiesta a través de esa forma, el saber la palabra, pero poderla poner en práctica. Ahora, todos en alguna manera tenemos esto también. Todos entendemos, leemos la palabra y debemos de practicarla. Pero a algunos se les hace más fácil que a otros, ¿verdad? Entonces tienen un don especial, ¿verdad?, de conocer la palabra del Señor. Los dones de milagros, ¿verdad? La persona que en este caso lo podemos ver como aquel que tenía fe bajo este contexto y que esa fe sanaba enfermos, hacía que las cosas ocurrieran, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo podría ser esto ahora, pues en nuestros días, ¿verdad? Es una fe, ¿verdad?, tal vez capaz de obrar primero. Esta fe es diferente a la que vemos en Efesios 2:8. Aquella era para salvación. Ahora, esta es para creer que lo que la palabra del Señor dice, para creer que todo lo que acontece en la historia de la Biblia y lo que acontece al hombre, todo es de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, oportunidad, ¿verdad?, de hacer milagros. En ese sentido, ahora los milagros, pues como dije hace 2 martes, ahora suceden como una respuesta a la oración, ¿verdad? Y no que alguien tenga este don específicamente de ir y hacer un milagro sobrenatural, no. Viene como una respuesta a la oración. Bueno, avanzando un poco, Pablo termina esta frase y en el capítulo 13, en el versículo 1 del capítulo 13, nosotros encontramos, hermanos, la característica o el cómo hacer uso correcto de estos dones. Y Pablo dice ahí en el capítulo 13, versículo 1, de que si no lo hacemos en amor, y nos dice primero, somos como metal que resuena o que retiñe. Y al final del versículo 2, en el capítulo 13, nos dice que somos nada. Podemos tener, hermanos, muchas de estas capacidades. El Señor nos puede haber dado algunos de estos dones, ¿no? Y como les digo, no me voy a detener mucho en esto porque después vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero podemos abundar, como dice Pablo, ¿no?, en lenguas y poder hacer muchas cosas, como dice ahí en el capítulo 13, versículo 1. Pero si no tengo amor, todo lo que yo haga, en lugar de ser para la gloria del Señor, en lugar de llevar a la gente a Cristo Jesús, lo va a alejar a las personas. Entonces, por eso, hermanos, el tema, los dones para la gloria del Señor. Si tú y yo, hermanos, tenemos un don y específicamente lo estamos utilizando, pero este don debe de ser para traer a las personas a Cristo. Recuerde, Pedro dijo, todas las cosas han sido dadas de antemano.
A través del conocimiento. A través del conocimiento nos dice que cada uno de estos dones, en primer lugar, hermanos, fueron puestos para el bien común, ¿verdad? Fueron puestos para el bien común. La palabra sumero, un sustento común. Sustento común. Los dones que nosotros tenemos no es para mi beneficio personal, sino que es para un sustento común, de acuerdo a 1 Corintios 12, 4 al 7. También es para edificación mutua. La palabra periseo dice que esta palabra lleva al pensamiento de que debemos buscar esta edificación mutua a través de lo que usted y yo hacemos. Causar la edificación mutua a través del don que Dios ha puesto en nosotros y abundar en esa edificación. Vean, no está relacionado en forma de primera persona, sino que siempre va hacia el plural, hacia las personas, y no es hacia mí, es hacia afuera. En primer lugar, para el bien común. En segundo lugar, para edificación mutua. O sea, como les dije, causar que esto sea de edificación mutua. La palabra abundar que dice 1 Corintios 14, 12. En tercer lugar, de servicio unos a otros. Y esta palabra de diaconeo da la idea de que se levanta el polvo cuando usted se está moviendo. Por ejemplo, cuando vamos por una carretera, ¿no? y es una carretera rural, cuando el carro va despacito, ¿qué sucede con el polvo que hay en la calle? Ahí está, ¿verdad? O sea, la intención es no levantar polvo. El carro va bien despacio. Pero cuando el carro va por esa carretera, ¿qué sucede? El polvo se levanta y se alborota, ¿verdad? Y se esparce por todo eso. Pues esa es la idea de que da Pedro en 1 Pedro 4, del 10 al 11. Esta palabra, ministrelo, tiene que ver con esto, que usted se mueva enérgicamente para servir a otros. No como a veces sucede cuando nos acabamos de levantar y vamos para el trabajo el día lunes a las 5 de la mañana, ¿verdad? No, sino que como ese carro que levanta el polvo. Cada don que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, es para eso. Para que primero sea de edificación mutua. El buscar esto con cada vez que servimos al Señor, pero hacerlo enérgicamente. Esta forma de moverse que causa, ¿verdad? Lo que vimos anterior, que causa la edificación y que causa el bien común. Para eso el Señor ha puesto los dones. Buenos administradores, dice, porque todo esto fue dado por Dios. Y termina diciendo Pedro que el objetivo es que Dios sea glorificado en todo. ¿Por qué? Porque a Él pertenece la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos utilizar los dones para la gloria de nuestro Dios? Pues de esta forma, primero reconociendo que son para el bien común. Segundo, que son para la edificación mutua. Y tercero, administrándolos y usándolos expresivamente, o sea, enérgicamente, el poder usted y yo servir a unos y a otros. Un estudiante en un seminario una vez le preguntó a su maestro y le dijo de que los creyentes son como aquella máquina de engranaje, ¿verdad? Que está puesta en un lugar y pues no se mueve, no piensa, sino que nada más van girando unos con otros. Pero el maestro le dijo y le respondió, no, le dice, el creyente no es como un engranaje muerto, el creyente es una pieza viva de un cuerpo vivo. Y eso es lo que nos dice Pablo en Romanos, que todos formamos un cuerpo y todos estamos siendo partícipes de ello de una forma intencional, de una forma viva. No somos robots, que el Señor creó y hizo, ¿verdad? Para que solo estén haciendo con la cabeza agachada nomás maquinamente las cosas que Él quiere. No, Él nos dio talentos y nos equipó con dones para que nosotros pongamos, así como en la escritura de la palabra del Señor, que Él inspiró a los hombres, pero les permitió usar su propio lenguaje y su forma de escribir.
De la misma forma, el Señor nos ha dado todo esto, hermanos, para que nosotros pongamos nuestra personalidad en ello, para que usted y yo podamos administrarlos para la gloria del Señor. Por último, cuando Jesús habló, se recuerda, habló en privado con Pedro, y le dijo que Juan lo seguía atrás, se recuerda, allá en Juan 21, 22. Pedro le dice, oye, ¿y qué con este? ¿Qué le dice entonces Jesús? ¿Y a ti qué? Hermanos, no se fije en el don que tiene el de la par. Él tendrá que dar cuentas por su don. Él tendrá responsabilidad de parte de Dios por lo que Él ha puesto en sus manos. Concéntrese en su vida. Concéntrese en lo que usted está administrando para la gloria del Señor. Que su ejemplo motive al otro a hacerlo de esa forma. Y no que sea al revés, no que el ejemplo del otro me motive a mí también a hacerlo de la otra forma. No, todos hermanos vamos a dar cuentas al Señor tarde o temprano de esto. Y esta es la pregunta, ¿y a ti qué? Administrando los dones para la gloria del Señor, hermanos. Todo por cuanto tenemos es para la gloria del Señor y por lo tanto debemos de tener cuidado de ello, porque el Señor nos va a pedir cuentas y recuerde que es para su gloria, no para mi gloria, no para nuestra gloria, sino que todos juntos como el engranaje de un cuerpo, como los miembros de un cuerpo, nos necesitamos unos a otros. Los ojos a los oídos, el oído al corazón, el corazón a las partes internas a las externas, todos nos necesitamos y por lo tanto cada uno tenemos una función específica que cumplir y eso lo hacemos en iglesia, lo hacemos cuando estamos juntos y lo hacemos para la gloria del Señor. Bien, vamos a orar y luego les voy a dar nomás unos 2 anuncios y nos podemos retirar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor porque tú nos equipas con ella, nos preparas Señor para poder nosotros vivir de una forma que te honre, te glorifique como administradores Señor de todo lo que tú has creado, incluyendo lo que tú nos has dado espiritualmente ahora. Nosotros somos doblemente responsables Señor. Primero porque reconocemos, Señor, que tú formaste todo, tú creaste todo, Señor, pero que también tú nos lo diste a nosotros con un objetivo, Señor. Y luego el conocimiento que tenemos de parte de ti, Señor, nos hace responsables de hacerlo de la forma, Señor, que a ti te guste y que a ti te agrada, Señor. No como humanamente quizás pudiera hacerlo alguien, Señor, sino que siendo excelentes, siendo, Señor, buenos administradores de esta multiforme gracia que tú has dado a cada uno de nosotros, Señor, llamados dones, llamados talentos espirituales, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en este sentido a que podamos estar listos y dispuestos para servir a otros, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, unos